muchísimas gracias por venir. Como Teatro Pradillo, pues no voy a hacer nada porque los que estoy encargados son los maestros de Romeo. Para solamente deciros que es un orgullo para nosotros que Romeo, a toda la parte del personal del teatro, yo admiro mucho. Recuerdo haber visto Santa Sofía en la inauguración del primer año de Sitges en Tony Cox, que lo dirigió Tony Cox, y me impactó muchísimo, me interesó muchísimo, me gustó mucho. Y le he dado, personalmente, le he dado muchas vueltas al recuerdo que tengo de ello, que fue hace 30 años. 30 y algo. Entonces, para mí es un gran placer que además Romeo esté en el teatro, que presente un libro que lo han editado con tinta Me Tienes, que somos primos hermanos, pues, tiene 1 año y medio y nosotros hoy cumplimos 1 año. Entonces es un placer celebrar 1 año de vida con Romeo aquí y con todos ustedes. Essere qui oggi bueno, yo soy con Tinta Me Tienes, junto con Marina Verocchi, somos las editoras del libro que contamos, Los peregrinos de la materia, que tiene praxis de teatro, escritos de la sociedad, En primer lugar, también agradecer, por supuesto, al Teatro Pradillo por haber acogido esta aventura, que la llamamos así, una noche de estas otras. Y no al Teatro Pradillo, a la comunidad Pradillo, a María de San Marcos, Carlos Martínez, Roberto, que no sé dónde está, y bueno, todos aquellos que se interpelan por este proyecto maravilloso que cumple 1 año, pero que cumpliremos más, seguro. Agradecer, por supuesto, a Romeo la invitación, porque imagino que le llegase un mail de un par de editoras no independientes, sino lo siguiente, así desde España, diciendo: Romeo, queremos traducir esta obra al castellano, y él desde el principio fue: sí, todo bien, lo que queráis. Y luego le dijimos: y Romeo, ¿te vienes a presentar el libro? Y dijo: sí, todo bien, lo que queráis. Y estamos aquí, así que es todo bien. Y bueno, una mención especial a la traductora que está con nosotros, que es Carla Madeini, que bueno, por motivos de salud era un poco complicado, pero ha sido fundamental, evidentemente, en este proyecto editorial. Ha sido, además, de lo más generoso que nos hemos encontrado. Nos encontramos siempre con gente muy generosa, pero en este caso todavía un poco más. Y ella ha trabajado duro porque el texto tiene su complejidad, pero bueno, estamos aquí. Bueno, yo voy a ser breve, como acostumbro, pero más porque está Romeo y supongo que es lo que todos queremos, y simplemente este libro es el 4º título publicado dentro de una colección que se llama Escénicas y que reúne, o estamos en la tentativa de reunir textos que reflexionan sobre artes escénicas contemporáneas. Es cierto que los materiales que integran la colección son bastante heterogéneos. Tenemos desde libros así como más colaborativos, el primero con el que empezamos con José Rago, con 26 autores, hablamos sobre intimidad y artes escénicas. Luego tenemos puro texto dramático, con María Cervera. El último que publicamos hace un par de meses, que fue con el colectivo La Porta de Barcelona, también un libro colaborativo con 21 autores, que
un poco como que reflexionaban acerca de su experiencia en aquel proyecto. Y allí han participado pues desde Elena Córdoba, que está aquí, hasta, bueno, Ferrer, Carlos Santos. Y bueno, y este último libro, el cuarto, que por supuesto no habéis podido leer o han leído muy poca gente, porque lleva publicado escasamente una semana, y lo sacamos de imprenta, lo sacamos literalmente casi de imprenta. Y bueno, este libro es cierto que nos retrotrae un poco a lo que serían los orígenes de la sociedad, la década fundamentalmente de los 80 y de los 90, con lo que se ha llamado, no sé si es muy exacto, el ciclo más clásico, porque, bueno, recoge obras que se inspiran libremente, muy libremente, en textos así como más canónicos o de autores de referencia. Por una parte está Santa Sofía, de Recame, que es un poco como el manifiesto más fundacional de lo que sería la compañía. Luego tenemos revisitaciones, por decirlo de alguna forma, de textos de Shakespeare, como son Hamlet o Julio César, y de últimas una revisión de los clásicos, como fueron la Odistiada o como fue el Génesis. Son obras bastante complejas y la verdad es que tampoco son una interpretación, ni una actualización, ni una forma de hacer teatro contemporáneo, sino que son como una especie de excusas, pero sí que es verdad que nos sitúa mucho en lo que sería el imaginario de lo que es el trabajo de la sociedad. Sí. Claro. Nos entendemos y debería imaginar. El libro recoge extractos de los dramas, de estas obras que os he mencionado, junto con mucha teoría. Creo que una de las cosas que diferencia a la sociedad, que os diferencia con respecto a otros creadores contemporáneos, es que el nivel de elaboración teórica de esta compañía es altísima. O sea, son ellos mismos quienes establecen y quienes desarrollan el diálogo acerca de su propia obra, ¿no? Aquí se recogen manifiestos, tanto de Romeo como de Claudia. Claudia no nos podido traerla, ya era un poco demasiado. Pero bueno, Claudia está súper presente en el libro, bueno, junto con Romeo y con Chiara, la compañía desde el principio. Entonces, en el libro se presentan manifiestos, seminarios, artículos que ha presentado a lo largo de todo este tiempo en seminarios y conferencias. Esto es... Bueno, el otro día hemos tenido un par de conversaciones, de encuentros previos a esta presentación, organizados por Paulina Chamorro, en las que fundamentalmente nos hemos dedicado a ver vídeos de las obras, porque es cierto que Romeo ha sido muy poco presentado en España. Carlos hablaba de el Sitges, ¿no? En el año 80 y pico, 90, no sé muy bien. 86, yo creo. Bueno, 86. En Madrid hemos tenido oportunidad de verle, al menos en 30 años, con Hegel en el año 2011, 2010, si no me equivoco, 2010, 11. Y bueno, y lo último y más reciente con el nombre del padre en el Matadero, ¿no? En el 2011. Así que la posibilidad de haber visto a Romeo ha sido a través de los vídeos, que la verdad que lo hemos disfrutado mucho, ya no sé hablando de esto, pero bueno, hemos tenido estas dos sesiones así de visionados junto con los textos. Sí, hemos leído textos y hemos conversado en torno a algunas palabras clave, algunas para entrar en entender. No, hablamos de esto porque bueno, o sea, que esto es algo que ha salido en estos días, ¿no? O sea, que es muy curioso que estemos trabajando e interpretando las obras de la sociedad desde la propia teoría que la sociedad nos ha dado, ¿no? O sea, que no es como en otros casos. Y bueno, y yo, vamos, para un poco así como
acabar o empezar o lo que sea. Os voy a leer lo que sería la premisa, que está escrita por Claudia, si no me equivoco, escribió la premisa. Penso di sì. Creemos que es Claudia. Y que es, yo creo que la mejor síntesis de lo que es un poco el libro que estamos presentando, ¿no? Sí. Y bueno, dice... Hemos escogido y recogido en este libro algunos escritos entre los que han acompañado nuestro trabajo desde los primeros tiempos. No forman una antología cronológica, son ideas reunidas según un orden temático. Por esta razón veréis escritos separados por 15 años de tiempo junto a otros recientes. Esto también significa que existen temas que se presentan continuamente. Solo al final del libro se concederá a la cronología una página con el listado de nuestras representaciones. Se trata de escritos al margen de nuestras representaciones o de nuestras relaciones. Aunque se atrevan a sondear los orígenes de algo, han sido siempre producidos por esos mismos orígenes. Escribir es solo una manera de permanecer en la reverberación de lo que termina para siempre, el teatro. Tal vez sea un gesto piadoso hacia el producto existente que el teatro niega con vehemencia. Si la escritura es recuerdo, el teatro es continuación. Continuación y recuerdo son el mismo movimiento, salvo que en sentido opuesto. De hecho, el objeto del recuerdo ha estado y se repite hacia atrás, allí donde la continuación, propiamente dicha, recuerda su objeto hacia adelante. Situamos al inicio de esta selección una de nuestras primeras tesis, pues afirma la condición inicial de un arte que no quiere reproducir el mundo, sino rehacerlo. El teatro busca lo incondicionado y se sitúa en competencia con el destino. Y nada, y con esto quiero dar paso a Paulina Chamorro. Paulina Chamorro, no solo le agradezco que esté aquí, sino que todo lo demás. Paulina Chamorro acompaña Con Tinta Me Tienes desde el primer título. No solo acompaña Con Tinta Me Tienes, acompaña sobre todo, nos acompañamos, ella y yo, desde hace como muchos años. Y bueno, en este caso ha sido invitada porque es la persona que ha leído el libro, primero de todos y seguramente más en profundidad que nadie. Y bueno, va a partir del propio libro generar una serie de preguntas para un poco excitar la conversación con Romeo y esta conversación ya es abierta, cualquiera puede tomar la palabra cuando un poco le apetezca. Sí, quisiera hacer énfasis en esa invitación. Ya desde hace unos años, y un poco por iniciativa de Oscar, Sandra y yo venimos organizando y promoviendo cada vez que podemos, no son muchas veces, pero cada vez que podemos, encuentros en donde conversar es la metodología para introducirnos en un tipo de conocimiento o de saber. Por eso no es algo por decir que conversemos. Entonces, como queremos excitarles un poco con este texto, vamos a conversar, vamos a tratar de abrir una conversación pasando por algunos conceptos y algunas claves que se encuentran en el texto, citando el texto y pues dándoles a ustedes toda la libertad de participar, de hablar, de preguntar desde cualquier lugar, desde la experiencia personal de haber asistido a una pieza o sobre algo que reverbera en ustedes en relación a lo que se dice acá. Y al hilo de lo que Sandra acaba de leer, que es la premisa sobre el texto, sobre el libro, yo querría abrir esta conversación preguntándote cuál es la importancia cultural, personal o artística de publicar teoría teatral. Es una pregunta de perogrullo, sencilla, pero creo que es importante plantearla y volverla a plantear una y otra vez, porque no siempre estamos pensando lo que hacemos. El arte, y además tiene muchas maneras de pensarse, pero en particular esta forma de ir acompañando los textos que se van pensando a partir de la propia práctica. Y aquello tiene un impacto también en la comunidad que le sigue, en ustedes mismos. ¿Podrían comenzar con algo? Tanto grazie a tutti di essere qui, grazie soprattutto per aver pensato di pubblicare questo libro, quindi grazie a voi.
Teatro del Padiglio e tutti e due. Sono molto contento di essere qui con voi, prima di tutto. Mi sembra che questo luogo e anche queste case editrici siano un po' un simbolo di resistenza in questo momento. Quindi sono orgoglioso di essere qui. En primer lugar, gracias a todos, gracias sobre todo por la publicación, la idea de publicar este libro. Entonces, gracias a vosotras, las editoras, y a Paulina por estar aquí, y gracias a todos vosotros que habéis acudido esta tarde. Estoy muy contento de estar aquí, es un orgullo, gracias al Teatro Pradillo, porque parece que este lugar y esta editorial son como un símbolo de resistencia en este momento, y por eso yo estoy muy orgulloso de estar aquí. Eso en primer lugar. Y gracias, Elena. Allora, per ritornare alla domanda, è vero che per noi, quando eravamo giovani, la teoria era molto importante. Faccio un esempio. Es verdad, para volver a la pregunta, es verdad que cuando éramos jóvenes, para nosotros la teoría era lo más importante, muy importante. Molto importante. Per esempio, ora sento meno questa urgenza, meno questa importanza per quanto mi riguarda. Ahora yo, en mi caso, en este momento, siento menos esta urgencia, esta importancia. Ma questi scritti che sono contenuti in questo libro, quando sono stati concepiti e scritti, non c'era l'idea di una pubblicazione. Erano scritti più che altro ad uso interno. Estos escritos, cuando se concibieron, cuando se escribieron, no estaban pensados para ser publicados, eran para uso interno. Erano una forma di pensiero parallelo alla scena, la teoria si sviluppava parallelamente alla scrittura scenica. Era una forma de pensamiento paralelo a la puesta en escena. La escritura se desarrollaba paralelamente a la puesta en escena. In quel momento avevamo una necessità fortissima della coerenza, della aderenza alle idee. Por aquel entonces sentíamos una fuerte necesidad de ser coherentes, de adherir a las ideas. Probabilmente perché l'ambiente culturale in cui siamo nati era un ambiente ostile, un ambiente che non prevedeva il nostro lavoro. Posiblemente porque el ambiente cultural en el que nacimos era un ambiente hostil, que no preveía nuestro tipo de trabajo. Quindi probabilmente la teoria era una forma di preparazione a una sorta di battaglia. Entonces, pues, probablemente la teoría era una manera para prepararnos a la batalla, Tra virgolette. entre comillas. Perché era un linguaggio, comunque era un linguaggio, un pensiero radicale. El lenguaje y el pensamiento eran radicales. Era fondamentale avere questa forma di corazza, in un certo senso teorica. Era fundamental tener esta especie de caparazón teórico. Quindi quando siamo nati erano gli anni '80, erano anni in cui il postmoderno dominava come sistema culturale. In Italia era famoso una corrente filosofica che si chiamava il pensiero debole. Questo era il milieu culturale nel quale siamo nati. Cuando nacimos en los 80, el sistema cultural que dominaba era la posmodernidad, lo posmoderno, y en Italia se hizo famosa una forma de pensar, una teoría, una corriente que se llamaba pensamiento débil. Y nosotros crecimos en este ambiente. Quindi era il crollo delle ideologie, quindi tutti ritornavano a casa, coltivavano la propria cosa, con un senso di egoismo straordinario,
si vedeva la nascita di questo nuovo consumismo, e c'era non era possibile, secondo la logica postmoderna, concepire alcuna opera d'arte, perché tutto era già stato fatto. Questa è un po' la filosofia in pochissime parole. Resumiendo, lo que pasaba era el derrumbe total de todas las ideologías. La gente volvía a sus casas para cultivar su propia cosa pequeña de una manera extraordinariamente egoísta. Lo que nació fue un nuevo consumismo exagerado, y lo que se creía que no era posible crear ninguna obra de arte porque todo ya se había hecho y ya se había visto. Quindi questo era il nostro rapporto con il mondo era di conflitto, non solo con il mondo ma anche con il sistema culturale, di pieno conflitto. Quindi la teoria è il risultato tangibile di questo conflitto. Nuestra relación, por esta razón, con el mundo y con el sistema cultural era de conflictualidad total. Y por eso nuestras teorías eran una forma de tener un resultado, una prueba tangible de mostrar nuestra postura. Quiere decir que en la actualidad ya el nivel de producción teórica de la sociedad ha disminuido, por lo tanto podría llegar a cero, cuando no producir nada, a editar más, a... No, non è proprio così, cioè, probabilmente perché il lavoro in sé si è sviluppato in un certo modo, la teoria ora svolge un altro compito, che è quello piuttosto di precedere il lavoro. È una teoria molto più teatrale, molto più drammaturgica, direi che è una teoria drammaturgica, mentre la teoria degli anni 80 e 90 è quasi ideologica, sfiora l'ideologia radicale. La teoria di questi giorni è molto più orientata verso la concezione dell'immagine, per esempio. Ha un altro colore, ha un'altra temperatura, molto più freddo. Sí, probablemente porque por la forma en la que se desarrolla nuestro trabajo, ahora nuestra teoría tiene una tarea diferente con respecto al pasado. Es decir, primero viene la teoría, después viene el trabajo. Es una teoría teatral, más dramatúrgica. Al contrario, en los años 80 y 90 era una teoría más ideológica, más radical. En cambio ahora está más centrada en cómo se concibe la imagen, tiene otro color, otra temperatura, es algo más frío. Y a propósito de imagen, hay un concepto muy fuerte y muy presente en el texto, que es la iconoclasia. Hemos estado hablando durante el día sobre ella, y es muy interesante porque en ese concepto vive una paradoja. Sí. Le cito. Sí. Les cito diciendo, para que más o menos todos palpemos un poco de qué se trata, la potencia del neutro. La palabra teatro resuena realmente de las maneras más inesperadas y distantes. Para mí es una palabra que pasa una y otra vez a través de una menos conocida, pero no menos fascinante. Una palabra de herencia bizantina e inflexible, iconoclasta. El teatro y toda forma de arte que no se enfrente a su propia fáctica posibilidad de no estar, no me interesa. Pero más adelante, en Ética y Estética, en el pequeña reflexión, ensayo sobre ética y estética, afirmas, soy un cazador de formas. Entonces, en el lenguaje de la sociedad, hoy o antes, ¿cómo resuelven esta paradoja entre la ausencia y la forma? Sì, infatti hai usato una parola giusta, la parola paradosso, molto giusta. La parola paradosso è vicino alla parola contraddizione, c'è una contraddizione interna. Non è possibile essere iconoclasti e mostrare le iconoclastie.
già paradossale e contraddittorio. Sí, has utilizado la palabra correcta, paradoja. Es precisamente lo que me interesa, porque la palabra paradoja está cerca de la palabra contradicción, el concepto de contradicción, porque es una contradicción en términos. No es posible ser iconoclasta y mostrar la iconoclasia. Abbiamo trasformato in questo momento, in questa epoca, questa contraddizione in una forma di disciplina, quindi abbiamo creduto nella contraddizione. E questo lavoro era... En este momento hemos transformado esta contradicción en disciplina, es decir, creímos en la contradicción. Sì, l'iconoclastia era un modo di rifondare, di ripensare alla radice il teatro. Era un momento in cui naturalmente la lettura di Antonin Artaud era fondamentale. Antonin Artaud non come uomo di teatro, Antonin Artaud non era un uomo di teatro, era un uomo di pensiero. Ha pensato a qualcosa. Non era una citazione di Artaud, non esiste il teatro di Artaud, esiste il pensiero di Artaud. Alcune cose, ci sono migliaia di pensieri differenti di Artaud, ma ce ne sono alcuni che erano per noi centrali. Uno naturalmente era il corpo senza organi, un'altra frase che ci ha portato all'iconoclastia era forsennare il teatro, non so come puoi tradurlo. Forsennare vuol dire anche forzarsi in un certo senso. Sì, come llevar all'estremo. Sì, forsennato, si dice anche un forsennato, guardate il verbo. Forsennare vuol dire scuotere, portare fino alle estreme conseguenze qualcosa, qualcuno. Cosa del genere. Sí. La iconoclasia era nuestra manera de volver a pensar, a reinterpretar el teatro desde la raíz. Y claro, en esa época estábamos leyendo muchísimo a Artaud, porque era fundamental, no como hombre de teatro, sino como hombre de pensamiento. Él pensó algunas cosas sobre el teatro, muchísimas cosas. No existe el teatro de Artaud, existe el pensamiento de Artaud. Y hay muchísimos miles de pensamientos diferentes, pero algunos nos interesaban más que otros. En primer lugar, el cuerpo sin órganos, y en segundo lugar, este concepto de forsennar el teatro, que es un verbo en italiano que nos da la idea de sacudir algo, de llevarlo al extremo, forzarlo también, como decía Paulina, sí. Pero sí también da la idea como una revolución de algo muy dinámico. Sì, che significa appunto prendere in considerazione non il contenuto, quindi non il significato, ma il contenitore o il significato. Questo è il campo di battaglia. Quindi significa che il teatro, anche come luogo vuoto, un luogo di tradizione, un luogo sorretto da leggi, sorretto da una tradizione, un palcoscenico vuoto, è già pieno di legge. Significa? No. Significa considerar, concebir, no tanto centrarse en el contenido, sino en el contenedor, no en el significado, sino en la puesta en escena en sí. Ahí es el verdadero campo de batalla. El teatro concebido como un lugar lleno de tradición, lleno de leyes. Un escenario vacío es un lugar che sta lleno di leggi. Quindi prima ancora di fare una critica alla storia del teatro, bisognava rivolgere uno sguardo al teatro stesso, alla sua struttura, la struttura fondamentale. Dunque, per capire la funzione di una cosa bisogna studiarne la struttura in qualche modo. Quindi Artaud porta alla radice la critica, una critica radicale, nel senso etimologico, porta alla radice lo scandalo. Intanto il teatro è un luogo di scandalo, perché esiste piuttosto che no. Il fatto di esistere è già una colpa,
c'è un anagramma in italiano, colpa, palco. Antes de hacer una crítica de la historia del teatro, hacía falta mirar al teatro en sí mismo, estudiar su estructura, porque para entender el funcionamiento de cualquier entidad hay que estudiar su estructura. Entonces, Artaud lo que hace es volver a reconducir la crítica a la raíz del teatro, porque el teatro en sí es un lugar de escándalo, y porque simplemente por el hecho de existir. Eso de la existencia del teatro implica una culpa. En italiano, la palabra culpa, que es colpa, es anagrama de palco, che significa escenario. Eso ya lo dice todo. Quindi significa risvegliare, se volete, forsennare, risvegliare la struttura del teatro, quindi scuoterlo dalla propria tradizione, quindi significa renderlo vivo, renderlo un luogo, renderlo originante, un'origine che origina in continuazione. Quindi il riferimento del teatro al teatro antico di Artaud non è per un senso di nostalgia, si riferisce all'origine che è originante ogni momento. Quindi Artaud reinventa il linguaggio della scena, ma ancora di più reinventa la necessità dell'invenzione di un linguaggio, reinventa la necessità del teatro. È la cosa più radicale che si può fare, ed è una cosa che bisogna fare sempre. Non è un'abitudine, non è casa tua il teatro, è un luogo che rimane sconosciuto, un luogo che rimane strano. Questa stranezza va forte. Significa que hay que despertar, hay que sacudir el teatro, hay que sacudirlo, quitarle la tradición. Significa hacerlo vivo, hacerlo algo original en el sentido de que origina, que crea algo. Entonces, la referencia al teatro antiguo de Artaud no es algo debido a la nostalgia, es simplemente este concepto de volver al origen. Artaud reinventa el lenguaje, sobre todo reinventa la necesidad de inventar un lenguaje. Reinventa esta necesidad, la importancia del teatro, que es lo más radical que se pueda hacer, y hay que hacerlo siempre, porque el teatro no es algo, una costumbre, no es nuestra casa. El teatro sigue siendo un lugar desconocido, un lugar extraño, y hay que proteger esta cualidad extraña. Per una domanda, l'importante dell'iconoclastia è un problema molto bello, molto grande, forse un tema molto grande. C'è un riferimento all'iconoclastia storica, quella bizantina, di Leone III Esaulico, faccio un riassunto. Per noi era interessante capire come un atto di distruzione potesse essere un atto creativo. O meglio, era una domanda: è possibile che un atto di distruzione sia a sua volta un atto creativo? Questa era la contraddizione interna di questo spettacolo, di Santa Sofia. Para volver a la pregunta sobre la iconoclasia, el problema o el tema de la iconoclasia es un tema bonito, muy grande. En primer lugar, se hizo referencia a la iconoclasia histórica, bizantina, y para explicarlo un poco, nosotros con ese espectáculo Santa Sofía queríamos entender, o mejor dicho, preguntarnos si era posible que un acto de destrucción pudiera ser un acto creativo. Y esa es la contradicción interna que está, en la que se basa Santa Sofía. Lo que quiere decir que subyace en la iconoclasia una crítica a la representación, a la soberbia de la representación, a pensar que el mundo puede ser representado o recreado. Era questo, era una critica, e in effetti Santa Sofia, nel suo delirio radicale, iconoclasta, era uno spettacolo platonico, neoplatonico. Quindi si lanciava contro la rappresentazione, contro l'idea di rappresentazione, nella contraddizione di doverlo mostrare sul palcoscenico. Quindi
era tutto un gioco intestino di lotta intestina, quindi gli attori proclamavano l'odio, la parola odio è la parola d'ordine in questo spettacolo. Gli attori proclamavano l'odio verso l'immagine, essendo a loro volta immagini. Quindi l'odio che proclamavano era rivolto a loro stessi. Sí, precisamente es eso. Santa Sofía, en su delirio radical, Iconoclasta era un espectáculo neoplatónico. Se echaba contra la idea de representación, pero con la contradicción de estar representando algo. Esa era la lucha interna que se vivía en este espectáculo. Los actores declamaban la palabra odio, que era la palabra clave de toda la puesta en escena, odio hacia la imagen, siendo ellos mismos una imagen. Odiavano se stessi, proclamavano il proprio odio verso se stessi in un certo senso. De esta manera proclamaban el odio hacia ellos mismos. Perché c'era un residuo di immagine, un residuo di rappresentazione. Quindi era un'iconoclastia in un certo senso impossibile. Naturalmente poteva anche essere intesa come una metafora, che è un'altra parola estremamente complicata. C'è la tensione neoplatonica di far fuori ogni immagine con la contraddizione di farlo attraverso un quadro, una pittura, una rappresentazione. Quindi attraverso una metafora che è completamente contraddittoria. Todavía los actores mostraban un residuo de imagen, de representación, aunque se veían a ellos mismos. Entonces era una iconoclastia imposible, dicho de cierta manera. Naturalmente podía ser entendido también como metáfora, otra palabra complicada. Por un lado estaba la tensión neoplatónica de desechar y librarse de todas las imágenes, pero con la contradicción de hacerlo con un cuadro, una pintura, una representación. Entonces, una contradicción en sí. Claro, porque luego llegamos al último que hemos visto, sobre el concepto del rostro del hijo, sobre el concepto del rostro en el hijo de Dios. Sí, sí. È abbastanza complicato. Pero concibe ahí, plantea ahí toda una relación entre creación y herencia. Sí. Y pues vemos allí un retorno, o cuando hablábamos sobre el purgatorio, Sí. Un retorno muy potente a la representación, Sí. es decir, a colocar la realidad tal cual la conocemos, para luego, a partir de ahí, intentar quemar esa imagen e ir más allá. Quiere decir entonces que es una paradoja permanente, transversal en la creación, Sí. y no resuelta. Sì. Pero sí está ahí come materia elementare. Sì, non è risolto. In effetti continuo a pensare in modo iconoclasta, pur essendo, insieme alla frase un cacciatore di forme, cioè, mi trovo a lavorare con le immagini, a evocare le immagini, non invento le immagini, perché le immagini non si inventano. Lavoro con le immagini, ma non credo nelle immagini, anche ora non ci credo. O meglio, credo che l'immagine interessante, la pietra preziosa, è la, se possiamo definirla, la terza immagine, cioè l'immagine che non esiste, l'immagine che non è presentata sul palcoscenico. La terza immagine è quella che si crea nella mente, nel cuore di ciascuno spettatore. È l'immagine che sta tra due immagini che sono date, sono visibili. Se vogliamo, la combinazione, lo spazio che le immagini rendono disponibile, le immagini creano spazio,
Questo spazio è il luogo della terza immagine che non è data, non esiste. Forse questa è la pietra preziosa, forse questa è l'immagine più interessante. Sí, desde luego es una paradoja no resuelta. Yo sigo pensando de manera iconoclasta, aunque soy, como decía el texto, un cazador de formas. Yo evoco las imágenes, no las invento, porque las imágenes no se pueden inventar, pero no las creo. O mejor dicho, creo las imágenes, porque las imágenes más interesantes, las verdaderas joyas, son las terceras, la tercera imagen, la que no existe en el escenario. Eso es lo que me gusta evocar. Es la imagen que está en la mente y el corazón de los espectadores, que se encuentra entre dos imágenes dadas, visibles. Se crea este espacio que las imágenes ponen a disposición del espectador, y ahí se encuentra la tercera imagen, la verdadera joya de toda la constelación. Por ahí podemos hablar de lo que se planteaba en estas conversaciones, ¿no? Acerca de esta utilización en el lenguaje iconoclasta de la metáfora y la alegoría, ¿no? O sea, que de repente pensábamos que hay una renuncia explícita a la metáfora en la construcción de esas imágenes, porque bueno, lo poético como tal no nos interesa como creación, pero sin embargo quizá la figura de la alegoría sí nos sirve más para entender cómo es esa construcción, ¿no?, de las imágenes. No sé, un poco como... Si fosse l'allegoria più della metafora ci sarebbe dire Sì. Beh, sì, intanto l'esperienza di questo spettacolo è molto differente dalla concezione degli ultimi lavori. Quindi c'è stata una dinamica anche nella concezione del linguaggio scenico. Quindi se ci riferiamo a questo periodo, noi usavamo questo, diciamo, anche un teatro di parabola. Il teatro di parabola intendere forse il doppio senso della parabola, una storia che vuole significare qualcos'altro, è di tradizione biblica normalmente, rabbinica, ma anche la parabola del proiettile. Quindi ci sono quindi un movimento che descrive una curva sostanzialmente. Quindi era questo. Sí, hubo una dinámica, si queremos referirnos a los espectáculos de esta época, una dinámica en nuestra manera de concebir el lenguaje escénico. Nosotros utilizamos el teatro de la parábola, es decir, considerar esta palabra con un doble sentido. Por un lado, una parábola es una historia que quiere significar algo más, y es de tradición bíblica, y por el otro lado, la parábola es decir, la trayectoria que hace una bala, un proyectil. Esto è una linea curva, no? una curva ellittica, è bellissima anche l'immagine della retorica. Quindi c'era una presa di distanza in un certo senso dalle immagini, perché le immagini venivano scavalcate da un discorso, venivano scavalcate da un concetto in un certo senso. Quindi già nei primi lavori l'idea era forse ancora più che l'esperienza, mentre ora è molto diverso la meccanica dello spettacolo. Allora si trattava di colpire la mente dello spettatore attraverso un sistema di idee. Ora probabilmente si tratta di avere un contatto con lo spettatore indicibile, che non si può dire con delle parole. È molto diverso questo, è cambiato molto questa dinamica del
rapporto con lo spettatore che comunque è centrale, è rimasto centrale per noi. Sí, en cierto sentido, en esa época nos distanciábamos de las imágenes porque las imágenes eran superadas por un discurso, por un concepto. Desde los primeros trabajos la idea era diferente a la idea que tenemos ahora a la hora de realizar un espectáculo. Entonces lo que necesitábamos, que queríamos hacer era llegar a la mente del espectador a través de un sistema de idea, llamarle la atención. Lo que pasa ahora, en cambio, es que lo que buscamos es un contacto con el espectador y, sin embargo, un contacto que no se puede realizar a través de las palabras. Es algo que no se puede pronunciar, no se puede decir. Es una dinámica muy diferente. Es diferente la manera con la que nos relacionamos con los espectadores, pero siempre partiendo del punto de vista que el espectador es importante, es clave para nosotros. Tú dices, los espetadores sono un destino, non un orizzonte. Sì, infatti non c'è l'obiettivo di colpire lo spettatore, non c'è nessuna idea nel cercare di modificare il suo stato d'animo. Non si tratta di questo. Questo appartiene al dominio della comunicazione. Credo che il teatro non è assolutamente, non appartiene alla comunicazione. Il destino è nel senso che necessariamente quello che fai è orientato verso l'esterno, verso il mondo esterno. E il caso vuole che nel mondo esterno ci siano degli uomini come te. Quindi non c'è nessuna differenza tra artista e spettatore, nel senso che chi immagina uno spettacolo a sua volta è uno spettatore. Quindi in questo senso è un destino, in questo senso anche se non lo vuoi questo incontro ci sarà, ma non è un obiettivo, non è un orizzonte. Non preparo gli spettacoli per scandalizzare il pubblico, per provocarlo, sono parole che non appartengono al mio vocabolario. Non mi piace. Nuestra finalidad no es la de llegar al espectador llamándole la atención con algo o cambiar su estado de ánimo, porque eso es lo que hace la comunicación. Yo creo que el teatro no pertenece al mundo de la comunicación. Concebir al espectador como un destino significa que es evidente que lo que hacemos llega al mundo exterior, y en el mundo exterior hay personas como nosotros, pero no somos diferentes. El artista también es un espectador a su vez, el que crea el espectáculo también es un espectador. En ese sentido hablamos de destino. Aunque tú no lo quieras, habrá un contacto con los espectadores, pero mi intención desde luego no es la de provocar, escandalizar. Esas son palabras que no pertenecen a mi lenguaje, no me gustan como actitud. En una entrevista que viste en febrero de 2011 a propósito del estreno de Parsifal de Wagner, dices que el teatro es uno de los últimos espacios en los que la rebelión es todavía posible, donde es posible inventar otro mundo y donde es posible escenificar el caos. Rebelión, inventar otro mundo y caos. ¿Son todavía posibles esas potencias del teatro, dado el actual contexto en el que nos encontramos? ¿Todavía crees en eso? ¿Lo ves un horizonte en este caso o un destino? Secondo me sono parole che sono ancora presenti e possibili nel teatro. Sono tutte parole che possono riferirsi anche all'infanzia, sono parole di gioco infantile. Quindi abbiamo parlato, intanto credo che il caos Porque son tres palabras, tres oraciones, sì, muy potentes. sì, certo, sono anche abbastanza
Son grandes. Sì, sono grandi, certo. Sono troppo grandi. Un altro aspetto straordinario del teatro è che è perfettamente inutile. Il teatro non cambia il mondo, non lo migliora. Non è uno strumento politico in sé per fare critica sociale, non esiste, è ineffettuale, è inefficace, ma è potentemente uno strumento politico, nel senso che è politico nel momento in cui si ritira, quando non dà le chiavi, non consegna oggetti, non consegna pensieri già fatti, no? Per essere consumati. Il teatro politico in quanto consegna problemi. Io ti do un problema, e il problema che ti do è un dono, è un regalo che si riceve. Sí, estas palabras creo que son todavía posibles en el teatro y son palabras también que todas se pueden relacionar con el mundo de la infancia, con el mundo del juego infantil. Son palabras grandes, potentes, demasiado a veces, porque otro aspecto interesante del teatro es que es profundamente inútil. El teatro no puede cambiar el mundo, no lo puede mejorar, no es un instrumento político de crítica social, es totalmente ineficaz en este sentido, pero se convierte en un instrumento político potente, poderoso, cuando se retira, cuando no te da las llaves, los objetos, los pensamientos ya hechos para ser consumidos. El teatro es político porque te entrega un problema, y este problema que te entrega es un don, es un regalo. Sì, in certi casi, e qui si raggiunge probabilmente una tecnica che è stata utilizzata nel passato, che viene ancora utilizzata, cioè nel concepire uno spettacolo si danno naturalmente una serie di informazioni, perché la mente, la concentrazione dello spettatore si disponga su una struttura, su un disegno drammaturgico. Ma ecco che conviene, in certi casi, sottrarre l'informazione, creare dei vuoti di informazione. Questo vuoto di informazione, questo mancamento di significato, questo è un luogo di critica, un luogo di invenzione, un luogo di coscienza dello spettatore, che appartiene interamente allo spettatore, è una sua responsabilità. E questo è un fatto politico. E questa è un'invenzione dei greci, non è Castellucci, questo è Eschilo, questo è il teatro greco, Shakespeare. C'è sempre qualcosa che manca. Questa mancanza è un'occasione politica straordinaria, è il significante che è politico, non il significato, non il contenuto è questo, un bottiglia, troppo semplice, troppo chiuso. En ciertos casos, esto se convierte en una técnica que hemos usado y que todavía usamos. Es decir, cuando se concibe un espectáculo, lo que se hace es dar una serie de informaciones para que la mente, la concentración del espectador se disponga en un proyecto, en un diseño dramatúrgico. Pero en ciertos casos conviene crear un vacío, una falta de información, una falta de significado, y esta falta es el lugar para la crítica, para la imaginación, para la conciencia del espectador. Y eso es una responsabilidad del espectador únicamente. Y esto es un hecho político, y no lo he inventado yo, o sea, lo inventaron los griegos, Esquilo o también Shakespeare. Siempre hay algo que falta. Y esta falta es la ocasión política. Lo que interesa no es que esté en una botella, sino el significado que le puede dar. No sería demasiado fácil, demasiado cerrado
centrarnos solo en el significado. No sé cuántos de los que están acá han visto piezas de la sociedad. Ayer y antes de ayer conversábamos un poco en torno a ese lugar, a esa responsabilidad que te da, que ofrece la pieza, pero que se traduce en un sentimiento, en un malestar, en una emoción, no tanto en algo que uno pueda sintetizar en un concepto. No sé qué experiencia han tenido ustedes. Y yo, después de ver la última pieza, no puedo hablar sobre ella, pero vive en mí, en mi espíritu, en mi alma, como una reverberancia permanente, con una serie de emociones pequeñas que se van entremezclando, mayoritariamente dolorosas. No son tampoco experiencias llenas de muchas y diversas emociones. Tienen una intensidad, tienen una fuerza, penetran en el organismo, en el cuerpo y pulsan desde allí durante bastante tiempo. No sé. ¿Qué dicen, no? Me resulta realmente complejo. Para mí, hablo un poco sin haber elaborado demasiado ese pensamiento, pero del mismo modo que el escenario se produce esa ausencia, que es donde el espectador de alguna manera crea o ejerce la crítica o proyecta su visión del mundo, sus ideas, creo que esa ausencia apela directamente a una ausencia que también tenemos nosotros, ¿no? Voy a utilizar un lenguaje que no me gusta nada, pero que es la idea de la opacidad, del exceso. Para mí apela a esa parte de nosotros que tampoco podemos poner en un lenguaje claro, y ahí está precisamente para mí el componente más político de esa puesta en escena, porque si no te permite elaborar un discurso construido, manido y transparente, porque eso no nos lleva a ningún sitio, nos lleva a una construcción establecida, pero no apela, no sé qué otra palabra utilizar que no sea la opacidad, con todo lo opaca que es esa palabra, ¿no? Pero para mí es que apela a algo mucho más interior y que está fuera de toda construcción. Y ahí es donde yo creo que se puede establecer un diálogo mucho más directo, un diálogo que yo llamaría en segunda persona, entre espectador y espectáculo, ¿no? Donde a la vez que el actor también es creador, el espectador se convierte en creador. Y se crea ahí una experiencia de entre, están ambos, donde para mí cuando eso ocurre, el espacio que puede haber entre mi butaca y el escenario es cuando se ocupa, cuando se habita. Ya no estoy sentada recibiendo lo que me dice el director, lo que me dicen los actores sobre esto es así, 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 sino que hay un encuentro entre ambas experiencias. Para mí esa es la grandeza del teatro y del tipo de lenguaje que lo que a mí me aporta, vaya, el lenguaje, por ejemplo, de vuestra compañía. Io sono d'accordo, cioè che si tratta di... No, io sono d'accordo, nel senso che l'esperienza del teatro non appartiene all'artista da solo, non appartiene da solo, si tratta di un incontro, giustamente, di un incontro a metà strada, si tratta di un incontro, è un avanzamento drammatico uno spettacolo, cioè è un avanzamento, c'è un movimento, se non avviene questo contatto, che è, ripeto, indicibile, nel senso che non so che cos'è, non ho le parole per descriverlo, lo spettacolo non c'è teatro, semplicemente c'è illustrazione, ma non c'è teatro. Quindi io credo che questo contatto è un momento fondamentale. Sí, estoy de acuerdo. La experiencia del teatro, desde luego, no pertenece solo al artista, pertenece al espectador. Se realiza este encuentro a medio camino. El teatro es un movimiento hacia adelante, dramático, y si no se lleva a cabo este contacto, que no se puede decir con palabras ni describir, no hay teatro. Simplemente hay una representación, pero no teatro. Una ilustración. El contacto, este contacto es el que tiene que llevarse a cabo. Anche perché credo che
spettacolo non è altro che una somma di suoni, luci, dei corpi, delle parole che si sentono, ma se dall'altra parte non c'è il corpo dello spettatore, parlo di corpo intero, non c'è la sua storia, la sua memoria, le sue cicatrici, il suo vissuto, lo spettacolo rimane una somma di forme geometriche. Cioè, è il vissuto dello spettatore che dà vita a quello che si vede. E necessariamente sarà un'esperienza privata, un'epifania individuale, per ciascuno spettatore. Un espectáculo es la suma de sonidos, luces, cuerpos de los actores, palabras que el espectador escucha, pero si al otro lado no está el espectador con su cuerpo, y con cuerpo me refiero a su historia, su cuerpo físico, pero su historia, su memoria, sus cicatrices, sus vivencias, si no hay todo eso, el espectáculo solo se limita a esa suma de factores. Son las vivencias de cada uno lo que dan vida al espectáculo y necesariamente será una epifanía privada, una experiencia privada llevada a cabo por el espectador. Quindi si può raggiungere